Hola a todos, mi nombre es Aldeir. El día de hoy vamos a hablar sobre la construcción social de los hombres. Comencemos. Primero que nada, empezaremos haciéndonos una pregunta. Para los hombres será, ¿qué significa ser hombre para mí? Y para las mujeres es, ¿cómo me considero que son los hombres en la actualidad? Y ahora, para pensar en las respuestas a estas preguntas, hagamos una pequeña pausa a este video. Bien, es importante tener presente la respuesta que dimos a la pregunta anterior, ya que más adelante la ocuparán para contrastar sus opiniones que tienen al principio de este video con la opinión que tendrán al final del video. Es de vital importancia entender que los estudios que se han realizado para poder llegar a hablar sobre la construcción social de los hombres se comenzaron a realizar hacia aproximadamente unos 30 años. Uno de los puntos más importantes por los que se empezó a realizar estos estudios fue porque las violencias son un problema de los hombres. Referente a esos hechos, tenemos que hablar sobre las violencias micro, ya que en la actualidad son violencias simbólicas, naturalizadas, institucionalizadas, que se resisten a desaparecer. Son violencias que hoy en día las vemos como cosas comunes. Por ejemplo, desde cosas que nos pueden parecer insignificantes, como catalogar a la mujer como limpiadora o cuidadora, el robarle sus ideas y no darle su mérito, el decirles piropos subidos de tono, el ver a las mujeres solo de forma sexual, etc. Todo este tipo de situaciones muchas veces tiene que ver con nuestra forma de ser y para combatir todo eso debemos reconocer que debemos cambiar y equilibrar todo el sistema en el que vivimos actualmente. A continuación veremos unos ejemplos para poder comprender de una mejor manera los micromachismos. ¿No te ha pasado que... ¿No te ha pasado que... ¿No te ha pasado que... ¿No te ha pasado nunca que se te estropea el coche? Y no es por vacilar, pero sabes bastante de mecánica. y crees que sabes qué pieza es? Entonces te llevas a tu amiga para allá. Y te presentas allí y empiezas a explicarle al mecánico, pues mira, este es mi coche, creo que le pasa esto. De esta manera facilitas el diagnóstico. Y el mecánico empieza a contestarle a ella. Y solo le habla a ella, como si tú fueras idiota. Y él habla de dinero con ella y de la pieza que le falta a ella, de cuánto va a tardar a ella. Y tú no comprendes por qué, porque tú eres el que sabe y además el coche es tuyo. Te cabrea. Y mucho. Porque la persona que te acompaña no tiene ni idea de mecánica. ¿No te ha pasado que estás jugando con las niñas de tu vecino? Ahí tirándote por el tobogán y corriendo tras ellos. Tu vecino se da cuenta que te lo estás pasando muy bien y te pregunta: Oye, ¿no estás pensando en tener retoños tú también? porque se te está pasando el arroz. Y claro, es una pregunta que te pilla por sorpresa, ¿no? Un poco sorprendido y como, ¿quién eres tú para decirme eso? La verdad es que tú nunca has querido tener hijos. Porque no quieres y punto. Lo cierto es que ya te has buscado un montón de excusas durante los últimos años para intentar justificarte. Y estás cansado de tener que dar explicaciones y que te recuerden todo el rato que te vas a arrepentir. ¿Qué parte es la que no entienden? ¿No te ha pasado que estás en un bar y de pronto ves una tía al otro lado de la barra y dices, ¿y por qué no? y se acerca y os ponéis a hablar y la conversación mola, es interesante? Pero te quieres ir. Te quieres ir solo porque te quieres ir, no sé. Te quieres ir a casa y ya está. Pero ella te dice que no, que te quedes más tiempo. Tú le dices que no, que te quieres ir. Empieza a ser menos educada, empieza a ser todo un poco más raro y empieza a ser un poco agresivo incluso. Y decides irte. Y entonces aprovechas un despiste para salir a la calle. Tienes que coger un taxi. Por miedo.
¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado? ¿Lo que te has cambiado de acera por la calle? Para evitar que te intimiden con piropos. ¿De verdad no te ha pasado? Que te has justificado por estudiar una ingeniería. Porque los hombres no suelen estudiar esas cosas. Piénsalo un segundo. ¿No te ha pasado? ¿Que has sentido que tus opiniones ¿Se tienen menos en cuenta en tu trabajo ¿Por tu condición de hombre? ¿En serio no te ha pasado? ¿De verdad no te han dicho nunca? Uy, qué mala cara tienes. arréglate un poco? ¿De verdad no te han dicho, A ver cuándo te animas con los niños, que se te pasa el arroz. Después de Navidad hay que quitarse unos kilitos de más. Ya no entra ni en los pantalones. ¿De verdad no te ha pasado? A mí sí. ¿A mí? Sí. ¿A mí? Sí. A mí sí. A mí sí. A mí también. Y a mí también. A mí también. Y a mí. Sí. Todas esas diversas violencias micro desencadenan la generación de violencias macro, tales como los hostigamientos, abusos, violencias e incluso los feminicidios. Como podemos darnos cuenta en nuestro día a día, todas estas situaciones han ido en aumento en los diversos espacios donde nos desarrollamos cotidianamente. Es de suma importancia preguntarnos cómo nosotros podríamos actuar de una mejor forma, y muchas veces para poder obtener la respuesta se logra conociéndonos a nosotros mismos, viajando hacia nuestro interior, teniendo una mirada interior que nos permita entendernos del por qué actuamos de esas diferentes formas. Por consecuente, es importante saber que hay múltiples tipos de masculinidades, de los cuales en la gran mayoría de los casos no sabemos de su existencia. Sin embargo, antes debemos entender que por masculinidad se define como el conjunto de atributos, valores y comportamientos y conductas que son característicos del hombre en una sociedad determinada. Ahora, los diferentes tipos de masculinidades son masculinidad hegemónica, masculinidad subordinada, masculinidad alterna, el machismo y micromachismos. En la descripción podrás encontrar un enlace si quieres saber más de qué trata cada una, aquí abajo. Por otro lado, tenemos la caja de masculinidad, que comienza con la autosuficiencia, seguida por ser fuerte, el atractivo físico, roles masculinos rígidos, heterosexualidad y homofobia. Muchas veces este tipo de estereotipos lleva al hombre a tomar trabajos de alto riesgo, por lo que muchas veces este tipo de situaciones lleva a la situación de que el hombre tenga un promedio de vida más bajo que las mujeres. Se tienen diversas vulnerabilidades causadas y vividas en las masculinidades, como ser pobre, ser migrante, ser joven, estar desempleado, estar enfermo, no ser heterosexual, etc. Hay diversas cosas que los hombres pueden empezar a realizar para poder cambiar todas estas situaciones, como escuchar a las mujeres, hablar con otros hombres, alzar la voz cuando detectamos algún problema, concientizar a los niños desde una edad temprana sobre este tipo de situaciones que vivimos comúnmente y las pasamos por alto, mirar hacia nuestro interior, desarrollar sensibilidad y tener una reflexión informada, asistir a grupos que encaminen a los hombres a desarrollar una masculinidad positiva y a un autodiagnóstico profundo. Para poder concluir con este video, espero poder haberlos ayudado a concientizar más sobre los diferentes ámbitos que tienen el hombre diariamente en la sociedad actual, y para que puedan lograr un cambio en su vida para su bien y el de todas las personas que los rodeen. Muchas gracias por su atención, nos vemos pronto. ¡Hasta luego!